La vigilancia es un hecho creciente de la vida de estos días, pero ahora creo que hemos ampliado el alcance de la vista humana a niveles peligrosos. No soy un hacker maestro de ninguna manera, pero definitivamente puedo buscar en Google un script para entrar en el nuevo sistema de casa inteligente de mi vecino. Créanme que cuando digo que la ignorancia es felicidad y que nunca puedes volver atrás una vez que sabes la verdad, estoy siendo honesto. No soy un pervertido o un asqueroso. La idea comenzó como un pensamiento aleatorio cuando escuché a mi vecino de 50 y tantos fanfarronear ante otra persona en su porche sobre su nuevo sistema de hogar inteligente. Afirmó que el sistema de seguridad y todos los dispositivos de su casa estaban conectados a la misma caja de comando de voz y sonaba bastante orgulloso de ello. Afirmó que era la seguridad perfecta. Por supuesto, después de escuchar un reclamo como ese flotando a través de mi ventana abierta, hice una sola búsqueda y encontré una docena de guiones que entrarían en la marca que él había descrito. Me reí de mí mismo y luego así lo dejé. Pero la tentación tiene una forma divertida de acechar en el fondo de tu mente. Cada pocos días el pensamiento aparecía aleatoriamente en mi cabeza. Yo tenía el poder. ¿Por qué no echar un vistazo? Sería bueno para una risa, si es que nada más. No es como si hubiera instalado cámaras en sus baños ni nada. No, no. Tal vez. No debería. Pero luego llegaron las vacaciones de primavera, y mientras estaba sentado frente a mi computadora, miré por la ventana y vi a la hija del vecino que regresaba a casa de la universidad. La tentación de usar el script ya se me había estado filtrando durante semanas. Las venas de mis extremidades se contrajeron dolorosamente cuando me di cuenta de que realmente iba a hacerlo. Durante mi breve vistazo a su jardín, vi lo que parecía una chica sorprendentemente atractiva, y no pude conectar esa imagen con la chica rara de al lado que había visto por última vez en la escuela secundaria. No fue una cosa enredadera, solo quería ver mejor para entender lo que había visto. Me dije a mí mismo que echaría un vistazo rápido y luego terminaría. Mientras cargaba el script, me prometí a mí mismo que lo borraría inmediatamente después. Sí, eso era lo correcto. No habría daño y si me atrapaban de alguna manera, podría afirmar que fue un accidente único. Sonaba bastante razonable. Una ventana negra desplazó el texto rápidamente por mi pantalla durante 6 segundos y luego estaba dentro. Con los nervios de punta observé sin aliento, a través de una cámara de seguridad en la sala de estar, cómo la chica entraba, saludaba a su hermano y a su padre, y luego subía las escaleras. Definitivamente era la misma chica que recordaba, y definitivamente se había vuelto absurdamente bonita en el último año de alguna manera. Después de sentarme en la certeza, cerré el feed, borré el guión y luego pasé una hora paranoica limpiando mi computadora de cualquier evidencia de lo que había hecho. Tal vez durante una semana me senté en casa, aterrorizado de que la policía derribara mi puerta y me cateara en cualquier momento. Pero eso es lo divertido de la tentación. Cuando no hubo consecuencias, la necesidad de mirar comenzó a carcomerme nuevamente. Tomé unas copas una noche solitaria y luego lo hice antes de que pudiera cambiar de opinión. El hijo estaba viendo la televisión en la sala de estar. No podía ver lo que estaba mirando desde el ángulo de la cámara en la sala de estar, pero parecía desconectado. Mi vecino mismo estaba sentado en la cocina, trabajando en su computadora portátil. Nuevamente, no podía ver lo que estaba haciendo desde mi ángulo, pero ciertamente estaba tomando café mientras trabajaba. Mi pulso se aceleró cuando una transmisión del pasillo captó a la hija yendo de su habitación al baño, con solo una toalla para darse una ducha. Vale, esto ya roza lo espeluznante, me dije. Pero no es como si pudiera ver en los baños o en los dormitorios, ¿verdad? Solo para confirmar que no podía, probé varios dispositivos en la casa que el vecino había conectado a su sistema. La mayoría fueron nombrados con números y letras al azar, pero descubrí que los dispositivos domésticos tenían muchos más sensores de los que creíamos. Un microondas inteligente en la cocina tenía algún tipo de sensor de luz rudimentario, y el sistema me envió sus datos como un video increíblemente borroso. Una gran mancha de oscuridad se movía frente a un brillante rectángulo de luz. Y me di cuenta que estaba mirando a mi vecino en su computadora portátil, desde un ángulo diferente. De hecho, muchos dispositivos en la casa tenían sensores de luz o captadores de audio rudimentarios, y podía escuchar la ducha correr arriba en uno, mientras escuchaba el programa del hijo en otro. Todo estaba ocurriendo como era de esperar, y podría haber ido por un camino muy oscuro si no me hubiera topado con lo impensable. Uno de los dispositivos, con un nombre muy largo y aleatorio, me mostró una imagen borrosa en algún lugar irreconocible. Cambié de un lado a otro comparando los patrones de luz de las cámaras, pero este dispositivo parecía estar mirando hacia un lugar completamente diferente. ¿Era el sótano?
Era más oscuro que los demás, pero no demasiado como para ocultar extraños borrones grises que se movían entre el negro. Seguí cambiando hasta que encontré una cámara de seguridad cerca de una ventana del sótano. Era el único ahí abajo, pero mostraba lo suficiente como para poder comparar los desenfoques. Era menos que los objetos se movieran y más que el sensor borroso hacía que los objetos parecieran moverse simplemente porque era muy malo. Pero señalé un póster, una silla y un espejo antes de llegar a un callejón sin salida con el desenfoque final. Este solo lo pude ver en el sensor. No había nada en el video. Mirando cada vez más cerca, traté de encontrarle sentido a la mancha de píxeles grises y blancos mientras se movían por el sótano. Ahí, y ahí, y ahí. Puntos de referencia reconocibles entre la basura, pero ninguna señal en la cámara de alta resolución. ¿Qué estaba viendo? ¿El sensor estaba simplemente defectuoso? ¿De qué dispositivo siquiera era parte? Me las arreglé para reducirlo a un reloj digital olvidado, que debe haber estado funcionando con baterías, pero nada de esto tenía sentido. Busqué un script para afinar los datos de video y dejé que todo funcionara durante toda la noche. Por la mañana me levanté, tomé un café y me senté frente a mi computadora. Y luego me congelé. Repetidamente interpreté el horror confuso que había producido el script. El borrón de grises y sombras se había vuelto coherente, pero no de una forma natural. En cambio, parecía que estaba mirando una forma humanoide, gris, andrógina con una funda de almohada sobre su cabeza. Dado que esto era solo una mejor superposición gráfica, su movimiento fallido provocó una gran inquietud y disgusto en mí, mientras la observaba caminar bruscamente por el sótano y parecía ser capaz de navegar a pesar de la funda de la almohada que cubría su rostro. E incluso dio unos pocos pasos hacia la puerta del sótano, antes de que sus movimientos aleatorios la hicieran retroceder. ¿Qué diablos estaba viendo? Durante 2 días vi a esa cosa tropezar en el sótano de mi vecino, antes de que finalmente subiera las escaleras. Eran las 4 de la mañana y los 3 estaban dormidos. Esta vez parecía moverse con un propósito. Todavía no era visible en ninguna cámara de alta resolución, pero la seguí de sensor a sensor por su movimiento borroso. Después de tanto tiempo observando su forma desenfocada, estaba empezando a tener una idea de dónde estaban sus piernas y brazos, por el movimiento y los patrones del gris. Cada miembro se movía como si estuvieran diferentes articulaciones en conflicto. Cuando caminaba, era como si sus tobillos, rodillas y muslos quisieran ir en direcciones opuestas, y el conflicto solo se resolvía mediante extrañas rotaciones y extraños ángulos corporales. Atrapado por el terror, la observé avanzar lentamente a través de la cocina y hacia el segundo tramo de escaleras. No me cabía duda de que se dirigía a los dormitorios. Mis nudillos se pusieron blancos cuando agarré el borde de mi mesa. Finalmente, mientras trepaba y se perdía de vista entre los sensores, entré en pánico. Todavía no era visible en la cámara del pasillo, pero sabía que tenía que hacer algo. ¿Pero qué podía hacer? Si llamaba a la casa, tendrían mi número de teléfono y empezarían a preguntarme por qué había llamado a las 4 de la mañana. No había forma de que pudiera fingir que era al azar. La única razón por la que incluso tenía el número de teléfono celular de mi vecino era porque lo escuché decirlo en voz alta la semana anterior en uno de mis feeds. ¿Qué puedo hacer? Desesperado por actuar, o al menos por ver qué estaba pasando, dejé mi computadora y me deslicé hacia una ventana de mi habitación. Desde aquí, pude ver a través de la ventana de la hija de mi vecino, y todo mi cuerpo se estremeció con un terror punzante cuando divisé un extraño antibrillo gris en su habitación. El script de mejoramiento de video no se había equivocado, simplemente había sido inadecuado. Mis ojos todavía interpretaban a la inexplicable entidad como un humanoide andrógino, con una funda de almohada sobre la cabeza, pero se movía por el espacio de la habitación de la chica como una talla deprimida grabada de la realidad misma. Podía sentir por qué no aparecía en las cámaras. Era algo simplemente de otro mundo, algo que no está del todo aquí o ahí, algo visible solo como un artefacto de la percepción humana orgánica. Esta era una criatura fuera del ámbito del conocimiento y la observación humanos, y supuse que estaba haciendo su movimiento ahora solo porque creía que no se veía. Se sacudió y se retorció hacia adelante para inclinarse sobre la hija del vecino mientras ella dormía. Rápida y silenciosamente, abrí la ventana, quité la pantalla de moscos y arrojé una moneda de 25 centavos a los paneles de vidrio opuestos. Me agaché inmediatamente después y me agarré al suelo con un terror abyecto. El ruido del tap había sido insoportablemente fuerte.
¿Había girado la entidad su cabeza cubierta por una funda de almohada hacia el sonido? ¿Me habría visto? No tenía forma de saberlo. O bueno, tal vez sí. Arrastrándome de regreso a mi habitación, revisé las transmisiones. Aparentemente, completamente imperturbable por mi ruido, la entidad había comenzado a bajar las escaleras. No estaba huyendo al sótano. Observé cómo se acercaba a la pequeña mesa junto a la puerta principal y comenzaba a revisar el correo ahí apilado. Escogió cuidadosamente un sobre y lo arrugó hasta el olvido en una mano gris borrosa. Luego, se trasladó a la cocina donde tocó el teclado de la computadora portátil de mi vecino repetidamente durante casi un minuto. ¿Qué estaba haciendo? Regresó al sótano para moverse en círculos al acecho, y me senté y lo miré medio despierto hasta que un grito tanto de mi computadora como de mi ventana abierta me sacudió completamente. Había sido mi vecino en su cocina. Había gritado lo suficientemente fuerte para que yo lo escuchara de verdad. Acechando de un lado a otro mientras hablaba por teléfono, insistía en que no había enviado ningún correo electrónico comprometedor. Lo habían despedido de su trabajo. En el vestíbulo principal, su hijo estaba ocupado revisando la pila de correo. Les preguntó repetidamente a su hermana y a su padre si habían recibido cartas de aceptación de la universidad, pero su padre estaba demasiado ocupado discutiendo por teléfono, y su hermana no había visto ninguna. Pero yo sí la vi. ¿Con qué tipo de entidad estábamos tratando aquí? No había dañado físicamente a nadie, pero todavía estaba al acecho en su casa, cada hora de cada día, y había hecho movimientos invisibles contra ellos, al sabotear el trabajo de mi vecino y la carrera universitaria de su hijo. Por fin, mi vecino pareció convencer al otro extremo de que su cuenta había sido pirateada, pero estaba sombrío y preocupado por cómo se reflejaría en él en el trabajo. El hijo continuó con su día, ajeno al hecho de que su carta de aceptación había llegado y había sido destruida. Fue entonces cuando comencé a pensar en la línea de tiempo de lo que había sucedido. Resistí el impulso de espiar a la familia de mi vecino durante semanas. De hecho, más allá de eso, había vivido ahí durante años. Si la entidad había estado en su sótano todo este tiempo, entonces tal vez no estuviera físicamente en riesgo. Había habido muchas oportunidades para herirlos directamente. No, esto era otra cosa. Esto era un espectro de desgracia, una maldición, un parásito de la información. Pero mi vecino no había tenido mucha mala suerte, que yo supiera, no hasta que hubiera conseguido el sistema de vigilancia. Un montón de pequeñas quejas que le había oído hacer de repente comenzaron a acumularse. Las cosas habían ido inexplicablemente mal para todos en su familia recientemente. Los despertadores no sonaban a la hora adecuada. Los correos electrónicos y los mensajes de texto eran un poco raros y cada uno de los 3 miembros de su hogar tenían una creciente frustración general con la vida. Los estaba socavando. Estaba literalmente al acecho en el sótano, al acecho fuera de la vista, y los saboteaba y no tenía ni idea. Pero, ¿de dónde había venido la entidad? Casi todos los dispositivos y cámaras habían estado ahí antes. La única diferencia era que habían sido integrados. ¿Tuvo la observación algún efecto sobre el universo físico? No era un experto en física cuántica, pero sabía que la observación era una parte crucial de la existencia. La superposición de capas conectadas de observación permitió que, de alguna manera, esta entidad se deslizara hacia nuestro mundo. Cuando juntaste todas estas piezas, ¿el todo sumó más que la suma de sus partes? Empecé a pensar en un plan de acción que implicaba escabullirme ahí y apagar todos sus dispositivos con la esperanza de desterrar a la entidad de su sótano. Pero mientras lo hacía, miré hacia abajo y hacia la izquierda a mi teléfono celular. Se sentó silenciosamente brillando sobre la mesa, porque moví mi mano por encima y activé su sensor de movimiento. Luego, miré hacia arriba y noté la cámara web sobre mi monitor que siempre me apuntaba. Luego miré a mi derecha y estaba mi televisor que contenía un sensor y la consola de juegos al lado que también tenía sensores para detectar mi movimiento. Micrófonos, sensores y cámaras, en todos lados. Solicité tantas pasantías el verano pasado y no obtuve ninguna. Había perdido citas y perdido relaciones incipientes debido a problemas con los mensajes de texto. Todo se había sentido duro y difícil últimamente. Por eso estaba sentado solo en mi computadora la mayoría de las noches. Me senté sin respirar durante casi 20 segundos. No había ningún plan. No se tomaría ninguna medida. Mis vecinos tendrían que valerse por sí mismos. Dejé escapar el aliento, volví a colocar las manos en el mouse y el teclado y cargué un juego de computadora. Daría la impresión de que me había dado por vencido ante cualquiera que estuviera mirando.